Muy bien. El tema que el Señor nos va a hablar hoy es un tema que no es nuevo para nosotros, ¿ok? No es nuevo. Pero ¿qué de la Biblia podrá ser nuevo? Si nosotros estamos escudriñando la palabra del Señor constantemente, ¿qué podrá ser nuevo en la Escritura? Absolutamente nada. Por el contrario, nosotros vemos cómo el Señor a través de su palabra va reafirmando nuestros pensamientos. ¿Qué significa reafirmar el pensamiento? Que es repetitivo. Vemos la vida y la historia de nuestro Señor Jesucristo. Él caminó 3 años y medio con sus discípulos y durante estos 3 años y medio el Señor lo que hizo fue repetirles constantemente cuál era el propósito de su venida, qué le iba a pasar cuando viniera y cuál era el propósito de su regreso a este mundo. El problema es que los discípulos no lo comprendieron. Ahora quedó todo plasmado en la palabra. Nosotros lo podemos ver y lo podemos entender, pero de la misma manera debemos comprender que el Señor siempre va a traer mensajes de la misma situación repetitivos con el propósito de que nosotros enforcemos ese conocimiento en la mente, no decaigamos y por el contrario nos levantemos en la presencia del Señor. Muy bien. Hoy entonces les hablaré una vez más acerca de la obediencia, porque todos nosotros sabemos que dice la Escritura al respecto, que nuestra fe va a ser probada con nuestra obediencia y que no hay crecimiento sin obediencia, tan sencillo como eso. Ahora, Dios tiene en su mente y en su corazón un plan perfecto para nosotros, perfecto, que lleguemos a la estatura de Jesucristo. Ahora, llegar a la estatura de Jesucristo implica que yo tengo que crecer. Mi amado, esta es la mente de Dios, esta es la voluntad de Dios. Si yo tengo que crecer, entonces yo debo entender que si yo no soy probado en mi fe por medio de la obediencia, entonces yo no voy a crecer, entonces yo tengo que ser probado en mi obediencia constantemente. Porque probado en la obediencia es como yo voy a crecer hasta la estatura de Jesucristo. La vida cristiana es probada con la obediencia y la obediencia no requiere que nosotros lo entendamos. Esa es una parte difícil para nosotros. A veces nosotros no comprendemos las órdenes del Señor o el plan a la perfección de Dios, pero ¿sabe algo? Deberíamos confiar un poco más en el Señor y entender que si Él lo hizo es perfecto. ¿Cierto que sí? Y si es perfecto, es bueno para mí, para mi alma, para mi existencia en este planeta, aunque yo no lo entienda. Ahora, ¿por qué dice la Escritura que yo no lo entiendo? Vamos a ver, lo tenía apagado, perdónenme. Porque Isaías capítulo 55, verso del 8 al 11 lo dice. Mira esto. Porque mis pensamientos, este es Jehová hablando, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mis amados, no tenemos que entenderlo todo. Tan claro es que la Escritura dice que nuestros pensamientos no son los mismos de Dios y que Él está por encima de todos nosotros. Si Dios está por encima de todos nosotros en pensamiento, en voluntad, en poder, en capacidad, ¿cómo yo voy a pretender entender los planes de Dios? ¿Cómo? O sea, yo puedo entender lo que Él me permita entender, lo que Él espera que yo entienda. Eso Él me va a ayudar a que yo lo comprenda y a que lo viva. Pero nunca jamás nosotros podemos entenderlo toda la perfección. Si mi obediencia dependiera de lo que yo conozco de Dios, entonces, ¿quién sería obediente en el mundo? Sería o implicaría que yo fuera igual o semejante a Dios y que el Señor nos libre de tal pensamiento. Hubo uno que quiso conocer los planes de Dios a la perfección y quiso hacerse Dios y nosotros ya sabemos la historia de lo que le pasó. Lejos estemos nosotros de un pensamiento como eso, aunque yo no entienda todo lo que el Señor prepara y planea para mi vida. Es bueno que seamos obedientes entonces al Señor.
Mira esto. Salmo 139, 6. Hablando de la mente del Dios. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Esa es la mente de nuestro Dios. Una mente muy alta. Y sabe que Él espera que nosotros seamos obedientes. Él no espera que nosotros lo entendamos. En ninguna parte de la Biblia dice, ustedes me tienen que entender a mí. Él dice, ustedes me tienen que obedecer a mí. ¿Ok? So ahí nosotros tenemos que alinearnos en el pensamiento con Dios. Ajustar nuestra mente a la mente de Dios y ser entonces obedientes. Porque si no fuera por la misericordia del Señor, ¿quién de nosotros sería salvo? Mira esto, Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron su misericordia. Si no fuera por la misericordia del Señor, mire mi amado, nosotros no tendríamos salvación. Si la salvación de nosotros, si la obediencia de nosotros dependiera del conocimiento que tenemos de Dios, entonces estaríamos perdidos. No somos salvos por conocimiento, somos salvos por su misericordia. Somos salvos por la obediencia. Es por la misericordia del Señor, mi amado, que nosotros, a pesar de nuestras limitaciones, nosotros no somos consumidos. Él conoce nuestras debilidades. Él las conoce. Y sabe algo bien lindo de Dios. Él las soporta. ¿Será que nosotros soportamos las debilidades de los demás? Cuán difícil es, ¿cierto? Cuánto trabajo nos cuesta soportar las debilidades de los demás, pero hacerlo con amor. Nos cuesta trabajo, pero tenemos un Dios maravilloso que lo soporta. ¿Sabe por qué lo soporta? Porque el plan de Él no es perder las almas, es salvar, ganar las almas, llevarlas al cielo. Tenemos entonces que entrar en esa obediencia. Primera de Pedro capítulo 5, versos 6 al 10. ¿Cómo nosotros podemos entrar a la obediencia del Señor? Primero, yo suspiro porque esta es la parte dura. Dura para el que quiere ser duro. ¿Ok? Cuán fácil es para uno tomar decisiones en la vida. Tantas tomamos y no nos damos cuenta. Pero la Biblia dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Mire que ahí no dice humíllese delante de su pastor, humíllese delante de sus hermanos, humíllese delante del gobierno. Si así fuera, cuán difícil sería uno humillarse, ¿cierto que sí? Porque lo que quiere el hombre, la mente del hombre es pisarnos, pararse encima de nosotros para ello alcanzar a llegar a un sitio. Pero Dios no es así. El Dios de nosotros es un Dios de misericordia. No debería costarnos mucho trabajo humillarnos delante de Él. Si lo hacemos bajo la perspectiva humana, sí es difícil. Si lo hacemos bajo la perspectiva divina, de que la misericordia del Señor es para siempre, no es muy difícil, mi amado. Mire el propósito, dice ¿para qué? Para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Es el propósito de Él, esperar que nosotros seamos mansos y humildes y nos humillemos delante de su presencia. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Que Dios tan maravilloso. ¿Quién cuida de nosotros como nuestro Dios? ¿Quién? Nadie. Él cuida tanto de su creación que dice la Escritura que hace salir el sol tanto para justos como para injustos. Siempre sale el sol. Siempre hay un bocado de pan para alguien. Siempre hay una misericordia. Siempre hay la gota de lluvia que moja el desierto y que calma la sed del sediento. Siempre va a estar ahí la misericordia del Señor. ¿Cómo más yo alcanzo esa obediencia? Verso 8. Sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Sed sobrios, de esto hemos hablado mucho, de velad también hemos hablado mucho. Y esto implica una responsabilidad humana. Tu trabajo, mi trabajo. Estar despiertos, no estarnos dormidos ni arrullados, porque eso es lo que quiere el diablo, arrullarnos en nuestros pensamientos, en nuestras ocupaciones, y nos va arrullando y luego se nos olvida qué fue lo que nosotros vinimos o fuimos llamados por el Señor. Por eso también hay que velar. Velar significa preste atención, ponga cuidado, observe.
Mire cómo está su vida espiritual, no le dé lugar al diablo y él va a huir de usted. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mis amados, yo no creo que nosotros seamos tan importantes como para que el diablo en persona venga por nuestras almas. Él tiene un séquito de ángeles, ángeles caídos, que buscan por cada uno de nosotros en qué estamos fallando, qué no hacemos correctamente. Pero no es el hecho de que el diablo mismo no venga a mirar mi vida, sino que es el hecho de que esos demonios, trabajan para el diablo. Y como quiera que sea, el diablo se va a enterar de qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y si nosotros no estamos haciendo lo correcto delante de Dios, entonces cuando Él se aprovecha y vienen tantos tropiezos para nuestra vida, se hace tan difícil a veces ser un verdadero cristiano. Porque esos demonios siempre están dando cuenta de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que nosotros estamos viviendo. Él anda, dice la Escritura, Él anda velando a ver qué tú y yo estamos haciendo. Él quiere devorarnos, a ti y a mí. Y aunque no seamos tan importantes, para que el diablo en persona venga a hacernos la vida imposible, nosotros le declaramos la guerra al diablo. Cuando tú dijiste, el Señor, Jesús es mi Señor, ahí te quitaste el señorío de Satanás. Entonces te convertiste en un objetivo militar para el diablo. Él quiere devorarnos. Pero la Biblia nos enseña, verso 9, al cual resistid firmes en la fe. Recuerde esto, si mi fe es probada por mi obediencia, yo voy a tener que resistir al enemigo por medio de mi fe. Y eso va a implicar definitivamente la obediencia. Lleva a la obediencia como quiera que sea. Quieras o no quieras. Gústenos o no nos guste. Dice el apóstol Pedro, de aquí en adelante él va a referirse a su periodo de tiempo o a su pueblo que era el pueblo de Israel. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona, afirme, fortalezca y establezca. Y hago la clarificación de que esto es para el pueblo de Israel, porque literalmente esta carta puede ir diseñada para el pueblo de Israel. Pero algo nosotros aprendemos de aquí, cómo el diablo opera en nuestras vidas. ¿Cuál es el plan del diablo para nosotros, de Satanás? Y cómo nosotros podemos vencerlo a él. Aunque esta leve tribulación momentánea que va a azotar al pueblo de Israel se está refiriendo al periodo de la tribulación, esto no quiere decir que nosotros no tengamos nuestras propias tribulaciones también, nuestro propio sufrimiento. Jesucristo lo dijo muy claro, en el mundo tendréis aflicción. Es por medio de esa aflicción que nosotros somos probados por Dios. ¿A quién nosotros vamos a acudir? ¿Quién va a ser el centro de nuestra atención? Usted sabe que mucha gente que tiene aflicción, estoy hablando de los cristianos, lo primero que van y miran es al brujo, al horóscopo. Y esto es chistoso y de esto hablamos cada predicación, pero, mi amado, es que es una realidad. Miran en las noticias, miran en Google, miran en todas partes, pero no miramos a la palabra del Señor. Jesús tenía mucho donde mirar también. No crean que en esa época no se movían las noticias, los informes, pero algo hizo el Señor maravilloso. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Dice la Escritura. Esta es una orden. Haya pues en vosotros. Esto es un mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 14, verso 37, Pablo dice, si alguno se cree espiritual, reconozca que lo que yo les digo son mandamientos del Señor. Pablo está hablando dirigido por el Espíritu Santo y nos da una orden y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Mire, que eso es lo que Dios espera de nosotros, que nos despojemos de nosotros mismos, seamos
del mismo sentir de Jesucristo. Si el sentir de Jesús era despojarse de su deidad para poder como un hombre vencer al pecado, pues Él espera que nosotros hagamos eso. Que nos despojemos de nuestra deidad. ¿Cuál es nuestra deidad? El yo mismo. Yo lo sé todo. Mi propia opinión, sabiduría de la propia opinión. Quitarme ese ego de encima, entonces sujetarme a la palabra del Señor. Aferrarme como Él hizo a la palabra del Señor. Sino que se despoja a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, miren, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¡Wow! Esto es maravilloso. Nuestro Señor Jesucristo, Dios con nosotros, Emmanuel, se despojó de su deidad y se humilló y se hizo obediente. Si Él nos da el ejemplo, ¿qué esperará el Señor de nosotros? ¿Qué espera? Que haya nosotros el sentir que hubo en Él. Él espera que nosotros también nos hagamos obedientes. Oiga eso. ¿Somos obedientes? No, no lo somos. Él espera que nos hagamos obedientes, que aprendamos obediencia, así como Él aprendió obediencia. Quiero que sepa que Dios se humilló, siendo Dios, para poder aprender esa obediencia. ¿Quiénes somos nosotros que a veces no podemos humillarnos a nosotros mismos? ¿Quiénes nos creemos que somos? No somos capaces de quebrantar nuestro propio orgullo, nuestra propia vanidad. Dios lo hizo por amor a nuestras almas, y cuando nosotros no somos capaces de quebrantar nuestra propia voluntad, estamos poniéndonos por encima del hacedor de nuestras almas, despreciando el señorío de Jesucristo. Que el Señor tenga de nosotros misericordia. Nos llamamos cristianos, decimos tener mucha fe, pero en realidad somos la mata de la desobediencia. En realidad. ¿Por qué yo digo que somos la mata de la desobediencia? Como si lo estuviera generalizando, incluyendo a todo el mundo. Porque Dios nos dejó el manual de la obediencia. Este es el manual de la obediencia. El libro base para la obediencia. ¿Quién de nosotros puede decir que estamos viviendo estas escrituras al 100%? Ahí está. Inclusivo. Ahí caigo yo, caemos todos, cada uno de nosotros. Pero no les digo esto para que se desanime. La exhortación de parte de Dios es que haya en nosotros ese sentir, que aprendamos, que tratemos. Haga su trabajo y permita que Dios haga el resto en tu vida. Tal vez no has llegado a la estatura que tú quieres o a la estatura que tú ves en los demás, pero haz tu trabajo, el Señor se encargará del resto. Todos nosotros tenemos un diferente nivel de aprendizaje, de verdad que sí. Y lo más lindo del Dios el que nosotros le servimos es que Él es un Dios personal, personal. El propósito de Él es llevarnos a todos y cada uno de nosotros a la estatura de Jesucristo. Quiere decir que Dios va a tratar con tu vida particularmente. Él a ti, a mí, Él va a ajustar en cada uno de nosotros, lo que tenga que hacer para que yo llegue a la estatura de Jesucristo. Él no generaliza, Él no dice, todos hagan esto. Él espera que todos lo hagamos, sí, pero Él te ayuda personalmente a ti. Él se acerca a tu vida para transformarla. Él no opera en un vacío, déjeme decirle. Para que Dios opere, mi amado, tiene que haber en nosotros una semilla de obediencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren tener esa semilla de obediencia? Yo no le estoy diciendo que tenga una obediencia perfecta. La Biblia no lo pide todavía. La obediencia perfecta a nosotros, ¿dónde va a ser? En su santa presencia, ¿cierto que sí? Allá cuando estemos en su presencia. Pero esa semillita de obediencia el Señor puede hacerla germinar en nuestros corazones y va a hacerla crecer, crecer y crecer y crecer y crecer. Hasta que nuestra obediencia, mis amados, va a ser sombra para otros. Yo no sé si yo me hago entender. Otras personas van a ver tu actitud, tu vida cristiana, y tú vas a ser testimonio, ejemplo para ellos. Es nuestra obediencia y nuestro testimonio
el que lleva las almas para Cristo. Ahora, miren esta escritura, por favor. Volvamos a Pedro. Primera de Pedro 5:8. Lo leímos ya, lo vamos a volver a leer una vez más. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ser sobrios. Ser sobrio implica de cada uno de nosotros que tengamos templanza y dominio propio. Eso significa ser sobrio. ¿Cómo yo podría comparar la templanza o el dominio propio? Si fuera una llave de agua, templanza es yo abrir la llave o cerrar la llave. Yo sé cuándo decir sí y cuándo decir no. ¿Me hago entender? Eso es templanza. Que tú tengas la capacidad de confrontar tus propias concupiscencias y decir no o decir sí cuando sea algo bueno para tu alma. Y dominio propio es abrir la llave un cantito y mirar el flujo del agua, cuánto de eso va a salir. Esto es importante que nosotros lo aprendamos, porque la obediencia está relacionada directamente con eso. Nosotros tenemos que estar firmes en la fe. Y esa sobriedad de nosotros, esa templanza y ese dominio propio, es el que va a permitir que la palabra de Dios entre a mi vida y que de mí salga todo lo que no le agrada a Dios. Nosotros muchas veces hacemos al revés. Le abrimos la llave al mundo y entra todo lo del mundo por nuestros ojos, por nuestros oídos. Y cuando viene la palabra de Dios, entonces nosotros empezamos a utilizar el dominio propio. Un poquito. Ay, eso no me gustó, cierra la llave. Ay, eso suena bueno para mí, yo lo puedo utilizar otro día. Lo abre. Estamos operando equivocadamente, mis amados. Sé imitadores de Jesucristo, dice el Señor, dice su palabra. El Señor dice también en su palabra, los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Ahí es cuando nosotros tenemos que abrir el flujo de nuestra mente y de nuestro corazón para que toda la información divina entre a nosotros. Es su palabra, entre a nosotros por medio de la lectura, de escudriñar la palabra, por medio del oír, y que pueda sacar todo aquello que no le agrada al Señor. ¿Cómo yo voy a ser obediente si yo no sé en qué tengo que ser obediente? ¿Qué Dios espera de mí? ¿Cuándo Dios lo espera de mí? ¿Por qué o para qué? Si yo no entiendo esas preguntas, mi amado, es muy difícil. Velar. Prestar atención. Cuán difícil es para nosotros prestar atención. A que tú estás viendo una película o una movie y se te atraviesa alguien por encima y tú empiezas a esquivarlo. ¿Cierto que sí? Tú estás concentrado. Perdóneme. Así seremos para las cosas del Señor. Piénselo. Una vez más, no me malinterprete. Nada de malo tiene una distracción. Nada de malo. No hay nada malo en eso. Tú necesitas descanso, reposo, ¿no? Pero, mi amado, ¿qué haremos nosotros con las cosas del Señor? ¿Estaremos prestando atención realmente a las cosas de Dios, cómo Dios nos habla? Porque si yo no lo hago, si yo no velo por las cosas de Dios, voy a pagar las consecuencias. Y el ejemplo más claro por el cual comenzaron todas las cosas fue nuestro padre Adán. El problema de él fue que él no veló que estaba haciendo su mujer. Él no prestó atención. Y yo dudo mucho que él no haya escuchado a Eva hablando con la serpiente. Yo lo dudo mucho. Usted nota la historia en Génesis y usted no ve al marido cuestionando a la mujer, haciéndole preguntas. Calladito ella le ofreció y él tomó una decisión y tomó. Él no fue engañado, dice la escritura. Él no fue engañado. Pero él no veló. Él no actuó cuando tenía que hacerlo. Y de ahí en adelante todos nosotros estamos pagando las consecuencias. Piénselo por un instante, si tú no velas en tu vida espiritual, ¿quién va a pagar las consecuencias ahora? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? O peor todavía, tu propia alma. Piénselo.
Pensémoslo. ¿Qué significa entonces obediencia? ¿Qué significa obedecer a Dios? Hacer lo que Dios dice, en primer lugar, cómo Dios lo dice y cuándo Él lo dice. Eso es obediencia. Pero nosotros, desafortunadamente, somos rebeldes sin causa. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, es que yo soy así, es que yo siempre es el yo por delante? No, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para aquello, yo no puedo, yo no. Debería ser Dios el primero. Si tú pones a Dios en cada oración antes de ponerte a ti, yo creo, de verdad estoy convencido que Dios puede operar en tu vida. Él puede obrar en tu vida. Porque Él ve una puerta abierta en tu corazón. Él ve la oportunidad de entrar y transformar tu corazón, ayudarte. Déjeme decirle algo. No es que Dios entre y Él lo transforme o a la buena o a la mala. No. Él entra con el propósito de ayudarte. Por medio de su Santo Espíritu, Él va a redarguir tu mente, tu corazón, tus pensamientos, tus acciones. Es deber de cada uno de nosotros el hacerlo. Pero si nosotros en cada frase tenemos el yo por delante, ahí tenemos el primer mandamiento, el mandamiento más grande, ya lo estamos quebrantando. ¿Cuál es el mandamiento mayor o el primer mandamiento? ¿Y a quién estás amando? A ti mismo. Si te nombras tú siempre, el Dios eres tú eres tu propio Dios. Yo soy así, a mí nadie me cambia, algún día. La primera lección de obediencia. Yo suspiro. Yo nada más veo las consecuencias de lo que sucedió aquí, que la estamos sufriendo todavía 6,000 años más tarde. Y nosotros no entendemos el tiempo. No entendemos el tiempo. Estamos hablando de hace 6,000 años, la historia de nuestro padre Adán. Hay gente que va a pagar las consecuencias de sus acciones, no por 6,000 años, sino por una eternidad. Yo espero que estos 6,000 años, abran un poquito tus ojos para que tomen una decisión con respecto a la eternidad. Porque estos 6,000 años no son nada comparado a una eternidad, como una gota de agua en un océano. Tomó pues Jehová Dios al hombre, Génesis 2, 15 al 17, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En otra palabra, lo hizo rey y sacerdote. Y mandó una orden, Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, máxima libertad, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Un solo mandamiento, uno solito. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si no obedeces, en otras palabras, vas a morir. Yo no sé cómo el diablo puede manipularnos a nosotros de tal manera que nosotros pensamos que aún desobedeciendo la escritura vamos a tener la bendición. Yo no sé cómo él puede controlarnos de tal manera. El ejemplo es muy claro. Adán desobedeció, no fue obediente, y las consecuencias fueron que ciertamente él murió. Ciertamente, le dijo el Señor, ciertamente. Verdad, en otras palabras, en verdad vas a morir. El único que está interesado en meter mentiras en nuestra cabeza es el enemigo de nuestras almas. ¿Cómo es de fácil para nosotros creerle la mentira al diablo y no creer la verdad de Dios? Si Dios dice, si tú eres un desobediente, no entras al reino, ¿cómo yo puedo pensar que mi desobediencia me va a llevar al reino de los cielos? Eso no pasa sino en nuestras mentes. Eso no pasa sino aquí. ¿Cuándo yo voy a tener control de mis pensamientos, control de mi alma? ¿Cuándo? ¿Cuándo yo voy a velar y orar? ¿Cuándo yo voy a estar apercibido, a tener dominio propio, templanza, decidir qué entra en mi mente y qué no? ¿Cuándo será ese día?
El día que eso sea así, mi amado, que tú tengas dominio y control de tu mente, mi amado, tú estás en victoria. Pero eso se va a ver. ¿Cómo? Por medio de la obediencia. Porque lo que hizo nuestro padre Adán ciertamente fue malo, con grandes consecuencias para nosotros. ¿Seremos nosotros un ejemplo de obediencia o seremos nosotros un ejemplo de rebeldía? Piénselo. Piénselo. No piense que la obediencia solamente se debe a Dios. La Biblia enseña que la obediencia también se debe a nuestros padres. Debemos obediencia a nuestros padres. Debemos obediencia a nuestros jefes. No podemos separar el mundo en el que estamos viviendo, trabajando, caminando con las cosas espirituales. No hace sentido que un cristiano diga, no, es que los negocios son otra cosa, eso no tiene nada que ver con Dios. No, mi amado, tú eres cristiano en tus negocios, tú eres cristiano en tu trabajo, tú eres un cristiano en tu casa, tú eres cristiano fuera de tu casa. Y si no, no eres un cristiano. No hace sentido. Qué triste, personalmente, ¿no? Yo sé que le ha pasado mucho a ustedes, ver personas que su testimonio es un testimonio de rebeldía y de desobediencia. Uno le duele por dentro, como ese dolor ajeno, y dice, pero mi hermanito, pero ¿cómo hacen esto? Abierta y claramente están desobedeciendo la palabra del Señor. Y lo más triste es que ellos esperan bendición, pero el Señor dijo, ciertamente morirán los desobedientes. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esto es interesante hablar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol ya no está aquí en medio nuestro, físicamente, pero espiritualmente permanece aún en este planeta. ¿Cómo? Por medio de nuestro libre albedrío. Tú sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cuántas veces nosotros comemos del árbol del bien? ¿Cuántas veces nosotros estamos comiendo del árbol del mal? Y el Señor dice, no me lo toque, déjelo quieto, usted simplemente obedezca mi palabra. Señor, ayúdanos a ser obedientes hoy. Si esa es nuestra oración, si eso es lo que tú estás repitiendo también en tu mente, en tu corazón, quiero que sepas que entonces el Espíritu Santo nos va a redarguir. Eso es ser un verdadero cristiano. Si queremos ser obedientes, entonces espere, por favor, espere que el Espíritu Santo lo esté corrigiendo todo el tiempo. No le tenga miedo a la corrección de Dios, porque Él lo hace porque te ama, nos ama. Otra cosa muy importante es la siguiente. Tenemos que admitir, confesar y arrepentirnos. Oiga esto, admitir, confesar y arrepentirnos. De nuestra obediencia o de nuestra desobediencia, específicamente de nuestra desobediencia. Eso te va a convertir en un discípulo. Mira lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire, mi amado, una vez más, cómo la gente piensa que siendo desobedientes a la palabra de Dios, a las instrucciones divinas, van a alcanzar la bendición. Es necesario que nosotros hagamos un acto de confesión y seamos realistas, sinceros con nosotros mismos. ¿Cómo yo estoy de obediencia? Usted sabe que se supone que al terminar de cada día nosotros examinemos nuestro corazón antes de cerrar los ojos, porque nadie tiene garantizado que los va a abrir al día siguiente. Se supone que la Escritura dice en el Salmo 4, así mismo dormiré, y ¿cómo es que es? En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Solo tú, Señor, solamente el Señor el que me hace. Pero si yo no voy al Señor, ¿usted está durmiendo confiado? ¿O en quién está confiando usted? Porque si tú estás yendo al Señor, tú tienes que ir así.
arrepentido en tu corazón. ¿Qué hice yo o qué no hice? ¿Cómo estoy yo de obediencia con el Señor? ¿Cómo estoy en mi crecimiento con el Señor? Si yo no estoy creciendo, quiere decir que yo no estoy obedeciendo, quiere decir que no estoy escuchando al Espíritu Santo de Dios, quiere decir que cuando me redarguyen yo me enojo, yo me siento mal. ¿Qué hay dentro de mí que hace que yo me sienta mal cuando el Espíritu Santo me corrige? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Acaso yo tengo que coger mi voluntad y ponerla a un lado y decirle, Señor, haz algo conmigo? Pero eso cuesta trabajo, eso duele. Quiero que sepa, mi amado, también, tengo que dejárselo saber, yo sé que ya lo sabe, recordárselo, que la obediencia fuera de tiempo es una desobediencia. Si tu padre, un ejemplo, te dice, ve a la tienda y tú dices, sí, yo voy, pero vas al día siguiente o 2 días más tarde, realmente tú no fuiste obediente. Había un propósito por el cual a ti te mandaron a la tienda pronto, ¿no? Había un propósito. Algo se necesitaba y se necesitaba en el momento. No es cuando tú quieras, es cuando el Padre diga, en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios habla en su palabra y nos da instrucciones para nosotros seguir, Él no espera que nosotros la hagamos a nuestro amaño, a nuestro acomodo, a nuestra conveniencia. La obediencia implica, aunque tú creas o no creas, quieras o no quieras, entiendas o no entiendas, implica un acto inmediato. Haz lo que el Señor le dijo. En el tiempo del Señor. Cuando el Señor manda y como el Señor manda. Toda desobediencia, obediencia fuera de tiempo es desobediencia. Lucas 6:46. Y va a ser castigada. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo os digo? El Señor va a condenar esa desobediencia. Miran este otro. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Perdón, pregunta que yo hago. ¿Dónde está la voluntad de nuestro Padre? Aquí. Recuerden quién está hablando ahí, Jesucristo, ¿cierto que sí? ¿A quién está hablando? A los discípulos, ¿cierto que sí? Todavía no se había consolidado su palabra en un documento, en un manual que nosotros ahora tenemos a nuestro alcance, lo cual se llama la Biblia. Por eso Él lo dijo de esa manera. Pero ahora nosotros entendemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, corregirnos, instruirnos en justicia. Ya está. Aquí está la voluntad perfecta de Dios. Acá está. A nuestro alcance, a nuestro conocimiento. Y el Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que conozca y haga la voluntad perfecta de Dios. Una vez más, esto implica que nosotros lo hagamos en el tiempo y que el Señor nos lo está pidiendo. Présteme atención, por favor. Yo puedo hacer muchas cosas por los demás. Y en mi mente yo pensar que yo estoy agradando a Dios. Y en mi mente yo pensar que son cosas buenas. Y probablemente sean cosas buenas. Pero si no son la voluntad de Dios, mi amado, tú estás perdido. Tú no lo estás haciendo realmente por el Señor, sino que tú lo estás haciendo por ti mismo. Como que si estuvieras haciendo obras para ganar el favor de Dios. Mira, tú nunca vas a ganar el favor de Dios por medio de las obras. Lo vas a ganar por medio de la obediencia. No se equivoque por lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Él preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Una cosa es que Dios haya preparado cosas para que nosotros hagamos, otra es que nosotros alcancemos el favor y la misericordia de Dios por hacerlas. Eso está directamente relacionado con las coronas, con el premio que vamos a recibir. Pero, mi amado, no son las obras las que te van a hacer obediente con Dios. ¿Cómo yo soy obediente con el Señor? Gloria sea al Señor. Y sabemos
que a los que, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Uno de los versículos bíblicos más torcidos que yo haya escuchado toda mi santa vida. Leen la primera parte y hasta ahí lo dejan. Todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y lo dejan ahí, como si el versículo terminaran ahí. Mi amado, eso no es así. Primero que todo quiero que entienda algo, que aquí está hablando de un fact. Esto es un hecho, lo sabemos. Algo que se supone, ¿no? Lo sabemos. Sabemos que los que aman a Dios, perdón, amar a Dios, ¿qué significa? Yo decir, Diosito, yo te amo mucho. Ser obediente. Eso es realmente mostrar amor para Dios. Hablando de obediencia, y sabemos que los que aman a Dios, o sea, los que verdaderamente son obedientes, todas las cosas que hagan les ayudan para bien. Esto significa, no es para todo el mundo. Significa, hay un grupo especial. ¿Cuál es el grupo? A los que conforme a su propósito son llamados. Esto es para los que Dios les ha dado o les ha hecho un llamado en particular. Por cuanto tienen un llamado, tienen un ministerio delante del Señor, Dios va a mover todas las cosas alrededor de esa persona para que Él pueda ejecutar su ministerio conforme sea su obediencia. Pregunta que yo hago, ¿quiénes están llamados aquí a tener un ministerio? Todos nosotros tenemos un ministerio. Aunque hay 5 ministerios oficiales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hay otro ministerio que todos tenemos que cumplirlo, el ministerio de la reconciliación. Todos nosotros estamos llamados a traer las almas al Señor. Si tú tienes un ministerio, en otras palabras, tú tienes que tener una obediencia. Y si estás en esa obediencia, entonces todo lo que tú hagas te va a ayudar para bien. Si tú no estás ejecutando tu ministerio de obediencia y traer almas para el Señor, mi amado, no espere que Dios te bendiga. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Hebreos capítulo 5, versos 7 y 8. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Mire esto. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo como hombre tuvo que actuar. Él tuvo que orar, tuvo que suplicar, él clamó, lloró delante del Señor. Perdón, ¿cómo nosotros estamos en esa sección de nuestra vida espiritual, ¿no? Cristiana? Estaremos nosotros siguiendo los pasos del Maestro. Porque es la única manera que él aprendió la obediencia, ¿no? Siguiendo todos estos pasos. Teniendo una relación íntima con su Padre. Siguiendo y haciendo la voluntad de su Padre. ¿Usted cree que Dios no sabe todas las cosas? Claro que Dios sabe todas las cosas. ¿Y que Jesús no sabe todas las cosas? Claro que Jesús sabía todas las cosas. Mas sin embargo vemos a un hombre sumergido en absoluta obediencia a su Padre. Él, sabiéndolo todo, estaba orándole a su Padre. Eso no hace sentido, ¿cierto que no? Si lo entendiéramos pues con la mente humana. Dios lo sabe todo, el Hijo lo sabe todo, y sin embargo el Hijo estaba pidiéndole al Padre como si el Padre no supiera nada, como si él tuviera que decir con la boca. Eso se llama absoluta obediencia, dando el ejemplo. Nosotros esperamos que Dios obre en nuestras vidas, que Dios nos cambie nuestras vidas, que Dios transforme nuestras vidas, pero nosotros no estamos siguiendo los pasos del Maestro. Si Él lo hizo, que no tenía que hacerlo, ¿cuánto más nosotros que no tenemos la mente todavía de Dios? Que no sabemos los pensamientos de Dios. Después de que él suplicó, rogó, oró al Señor, hizo algo muy importante. Algo que movió la mente y la voluntad del Padre fue que Jesucristo tenía un temor reverente por él.
Jesucristo no le dio disculpa al Padre. Señor, usted y yo pues somos uno solo, ya sabemos lo que estamos pensando. Él no razonó con Dios. Él simplemente obedeció. Actuó como el Padre esperaba que actuara. Y lo hizo porque tenía temor de su Padre Celestial. Un respeto, en otras palabras, reverente. Ahora, ¿cómo estaremos nosotros de respeto? ¿Cómo estaremos de respeto? ¿Entenderemos nosotros quién es nuestro Padre Celestial? ¿Nos estaremos dirigiendo a Él de verdad como lo hizo nuestro Señor Jesucristo? Que sin tener necesidad lo ejemplificó para nosotros. Una vez más, es muy fácil ser un desobediente, pero Dios espera que nosotros alcancemos la obediencia. El primer paso, mi amado, no el primero, pero uno de los pasos muy importantes es: tenga temor de nuestro Padre Celestial, tenga verdadero temor de Dios. Si tú realmente tienes temor de Dios, tener temor de Dios significa creer en Él, tener fe, que todo lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Que si te va a bendecir, te va a bendecir, que si te va a traer una consecuencia, Él la va a traer. Creerle. Adán no le creyó al Padre, no tuvo un temor de Dios reverente. Por cuanto no tuvo temor de Dios, tenga las consecuencias. Llevamos 6,000 años sufriéndola, todos nosotros. Y aunque él era hijo, hablando de Cristo, aunque era hijo, en otras palabras, están clarificando cuál es la posición de él con respecto a la Trinidad. Dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. Mire, aprendió obediencia. Maestra, a ver, si Jesús es Dios, ¿cómo Dios va a tener que aprender obediencia? Algo que yo tengo que entender es que Él se manifestó en carne. Algo que Jesús hizo en carne, Él se despojó de su deidad y en su carne aprendió a que su carne fuera obediente. Un secreto dicho aquí a voces en la Escritura. ¿Cómo lo hizo? Porque Él supo tomar desde el principio control de todo su ser. Él entendió que su alma estaba sujeta a la voluntad del Padre Celestial. Con su alma entonces Él tenía un temor reverente a su Padre Celestial, mantuvo una relación íntima con Él. Entonces, ya no como Dios, sino como hombre, educó a su carne, a su mente y a su corazón. Por todo lo que padeció, Él aprendió obediencia. Esto es muy importante porque Él se hizo semejante a nosotros. Quiere decir que tú y yo estamos capacitados para aprender obediencia. Tenemos lo que se requiere. No va a pararse ningún hombre delante de la presencia del Señor y decir, Señor, pero es que usted era Dios y lo hizo como Dios. No, Él lo hizo como hombre. Como uno, como nosotros, aprendió obediencia. Hay algo que nosotros debemos entender para poder aprender obediencia. Lo primero, y tome cuenta porque son 3 cositas, es que debemos admitir cuál es nuestra naturaleza. Ese es el primer punto, el primer paso. Admita su naturaleza. Admitir nuestra naturaleza significa que nosotros tenemos que reconocer que tenemos una naturaleza implícita en nuestro ser. En otras palabras, somos hijos de Adán. Adán desobedeció a nuestro padre, fue un desobediente. Por lo tanto, nosotros nacimos también junto con él en desobediencia, muertos en delito y pecado. Si yo no puedo reconocer eso, no hay nada que pueda hacer Dios conmigo. Yo tengo que reconocer mi naturaleza, que una parte de mí está caída delante de los ojos de Dios. ¿Por qué hay muchos hospitales mentales llenos de gente? Porque no reconocen la falla que ellos tienen. No saben perdonar y no reconocen que necesitan ayuda. Muy bien. Segundo, quiero que sepa que tu cuerpo vino con instrucciones. Tu cuerpo, tu ser, tu espíritu, alma y cuerpo vino con instrucciones. Sin esas instrucciones de uso, nosotros fracasaríamos. ¿Cuáles son las instrucciones? Véalas aquí. Estas instrucciones
te van a decir cómo tú vas a usar tu mente, cómo vas a usar tu corazón, cómo vas a usar tu alma, tu cuerpo, tu espíritu. Aquí están las instrucciones. Si tú no estudias las instrucciones, mi amado, no esperes reclamar un día delante de la presencia del Padre lo que ella garantiza. Y eso es lo que mucha gente quiere. Ellos saben que está garantizando esta escritura. Todas las culturas del mundo hablan de un cielo y hablan de un infierno. Saben qué ofrece, cuál es la garantía, pero no quieren seguir las instrucciones. Lo que ellos no saben es que si tú no sigues las instrucciones, no puedes obtener la bendición. Necesario que nosotros creamos. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible que nosotros recibamos la misericordia y el amor de Dios para nuestras vidas, para nuestras almas. No vamos a recibir ese galardón. El galardón, mi amado, es la vida eterna. Es imposible que alguien sin fe quiera reclamar lo que esta escritura preciosa enseña. Primera de Tesalonicenses 5:17. Esto es muy importante. La oración, orad sin cesar. Orar, todos nosotros sabemos que significa hablar con Dios. Obviamente, las instrucciones divinas, su santa palabra, son unas instrucciones que fueron dadas por el Espíritu Santo de Dios. Él es el autor de esta escritura, el Espíritu Santo de Dios. Y la misma Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2 que nosotros tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual y que esta escritura no se puede entender por la carne. Entonces, yo tengo que mantener una relación íntima con mi Padre Celestial para que el Espíritu Santo de Dios me dé lo que yo necesito para comprender espiritualmente en este libro. No sé si yo me hago entender. Si yo no tengo el Espíritu Santo de Dios, yo no puedo interpretar las cosas espirituales. Y si yo no oro y si yo no hablo con Dios, yo no tengo una relación con Él, ¿cómo yo voy a tener el Espíritu Santo de Él? Oiga esto, se llama Espíritu Santo. Óigalo, santo, santo. Si yo no soy santo, ¿cómo Él va a estar dentro de mí? Óigalo, se llama Espíritu Santo. Y la santidad que yo voy a tener para que el Espíritu Santo pueda morar dentro de mí, el primero es por medio de la fe, soy sellado con el Espíritu Santo de Dios, pero Él mora en mí cuando yo vivo una vida de santidad. Y una vida de santidad implica una relación íntima con Dios. No hay de otra. Íntima. Josué 1:8 dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Obediencia. ¿Cómo yo voy a adquirir obediencia? Meditando de día y de noche en la palabra del Señor. Constantemente. Y es solamente leyéndola o meditándola ella. No, dice, y hagas conforme a lo que está escrito. Yo tengo entonces que seguir esta instrucción al pie de la letra. Meditando en ella, hablando con mi Padre, con el Espíritu, que sea enseñado, entonces recibiré la bendición. La obediencia, mis amados, no es algo opcional, es algo requerido. Tengo nada más los títulos, pero pueden mirarlo luego en su Biblia. En Deuteronomio capítulo 28, el verso 1 comienza las bendiciones de la obediencia. Y en el verso 15 comienzan las consecuencias de la desobediencia. Mi amado, esto no es opcional. No es opcional. Dios lo determinó ya en su palabra. Ahí está. Tómese el tiempo, mi amado, en su tiempo, en el día de hoy y toda esta semana, y lea muy bien las instrucciones de parte de Dios. Porque ya está escrito. El Señor espera de nosotros que nosotros digamos, a ver, Wolfgang, venga para acá. ¿Por qué hizo esto, Señor? Porque tu palabra lo dice. Oh, fue obediente. ¿Por qué tú lo hiciste? No, porque a mí me enseñaron, me dijeron, yo pensé, yo creía, yo pensaba. Eres un desobediente. ¿Qué voy a recibir yo? Un premio por mi obediencia. ¿Qué va a recibir esa otra persona? Un castigo por la desobediencia. Tan sencillo como eso.
Esto es como first grade en Children's Church. Pero es necesario recordarlo, mi amado. Quiero también que sepa que quizás ser valiente, ser obediente no es muy fácil, se requiere valentía. Segunda de Timoteo capítulo 1, versos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo, mire, es un consejo, no es una orden, le está hablando a su discípulo, Timoteo, Pablo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es un consejo. Mientras Dios estipula en su palabra la obligación de la obediencia, que la obediencia requerida, Pablo, como un siervo del Señor, no toma el lugar de Dios y dice, yo soy Dios, yo les mando que hagan esto. No, él dice, Dios da una orden, yo les voy a aconsejar. Por favor, créanle a Dios. Créanle a Dios. Yo te recomiendo, no seas un cobarde. No te des disculpas a ti mismo. No, es que yo no puedo, es que yo... No te des disculpas, sé un valiente. Tú tienes dominio propio, mi amado. Tienes el amor de Dios. Ya lo tienes dentro de ti. Y el tercer punto, mis amados, para nosotros poder realmente llegar a la obediencia, y con esto voy a ir terminando, segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 31, dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Cómo yo aprendo paciencia? Por medio de la esperanza, esperando en el Señor, creyéndole a él. Aunque yo no lo entienda, aunque no sea todavía muy claro para mí. Si yo tengo paciencia y espero en Él, espero en lo que Él dijo que me iba a dar todas las... Entonces Él va a ser un escudo para mi vida. El Salmo 33, 18 repite exactamente las mismas palabras. Luego, Isaías 49, 23 nos lo recuerda una vez más. Mira esto. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a la tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Mi amado, no tengas temor de poner tus esperanzas en el Señor. Créele a la palabra de Dios. Con los ojos cerrados. No estoy diciendo que tenga una fe ciega, porque no hay tal cosa como una fe ciega. Dios habla muy claro en su palabra. Él se manifiesta a la luz, a no las tinieblas. Pero créale, si el Señor lo dice, hazlo. No tengas temor de confiar, que sepas, quiero que sepas que Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir. Todo Él lo va a cumplir. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mi pregunta es, ¿a quién el Señor le dará lo que espera? ¿A quién? A los obedientes. El Señor no le va a dar nada a los desobedientes. Mire esto. Marcos 4:24. Les dijo también, esto es chistoso, mirad lo que oís. O sea, yo lo miro o yo lo oigo. Pero mira, Jesús hablando dice, mirad lo que oís, porque con la medida con que mides os será medido y aún no se añadirá a vosotros los que oís. Mirad lo que oís. En otras palabras, esta exhortación de parte de nuestro Señor Jesucristo para nosotros es que debemos prestar mucha atención. Por favor, preste atención a toda la información que está llegando a su mente, a su corazón, de dónde proviene. Eso es lo que Dios quiere decir. Mire lo que oiga, preste atención, porque hoy en día estamos viviendo evangelios torcidos, que no provienen de la palabra del Señor, no vienen de la Biblia, sino que vienen de Google, vienen de YouTube, vienen de fulano, de sutano, mengano, perencejo, vienen de todo el mundo menos de Dios, de su palabra. El Señor dijo, mire lo que oiga. Preste atención. Es lo que quiere decirnos.
Porque si yo soy obediente a lo que oigo, pero lo que yo oigo no proviene de Dios, entonces soy un desobediente. ¿Me hago entender? Efesios capítulo 2, verso 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire esto qué interesante. Dios en su palabra llama hijos a los que por fe se acercan a Él y creen en Él. A los que no son hijos de Dios los llama hijos de desobediencia. Esto implica que si tú eres un hijo de Dios, tienes que ser obediente. Si no, eres un desobediente, ya no eres hijo de Él. Eres hijo de la desobediencia. Yo no sé si esto lo podemos entender. O tú eres obediente o no eres obediente. Es que no hay opción. No hay opción. No hay términos medios con el Señor. ¿Cómo Dios entonces ve a los hijos de desobediencia? Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, ¿cómo Dios ve a los desobedientes? Los ve como pecadores. Perdón, ¿qué pecador va a entrar al reino de los cielos? Ninguno. Pero mire esto qué interesante. Así también, por la obediencia de uno, ¿quién es ese uno? Cristo. ¿Los muchos qué? No, los muchos obedientes. Porque está hablando de la obediencia. Por la obediencia de uno, los muchos obedientes serán constituidos justos. ¿Entienden esto lo importante de la obediencia? Solamente cuando eres obediente eres constituido justo. Si somos desobedientes, somos constituidos pecadores. Está en tus manos. Está en tus manos, mi amado. El Señor hizo su trabajo. Perfecto. Él está allí sentadito, nada más esperando que nosotros tomemos sabias decisiones para nuestra vida. Mira esto. Primera de Pedro 1:22. Perdonen que me estoy tomando un par de minuticos más. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pedro le escribe a su iglesia, a sus hermanos en Cristo, y les explica algo bien interesante. Algo que Pablo de pronto no menciona mucho en sus epístolas, pero Pedro sí lo dice claro para nosotros también. Que la purificación de nuestras almas es por medio de la obediencia a la verdad. ¿Cómo yo tengo mi alma pura? ¿Qué significa puro? Limpio, sin contaminación, perfecto. ¿Cómo yo tengo un alma perfecta para Dios? Por medio de la obediencia. Mediante, ¿cuál es el medio para la obediencia? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Redarguirme constantemente. ¿Lo está haciendo bien? ¿No lo está haciendo bien? Haz esto, haz aquello, haz lo otro. No hagas esto, no hagas lo otro. Literalmente así lo dice el Señor. Y ahora Pablo también trae una oración y dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Qué es palabra para? Un propósito. ¿Cuál es el propósito? La obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. ¡Wow! ¿Qué Dios espera a nosotros? ¿Qué Dios espera a nosotros? Obediencia, ¿cómo? Todos los términos. Todos los términos. Que conozcamos el mensaje, las instrucciones, pero que lo pongamos por obra. Estoy terminando. Segunda de Corintios 2:9. Porque también para este fin os escribí. Mira esto. ¿Quién dirigió al apóstol Pablo a traer el mensaje para la iglesia? Jesucristo mismo. El Espíritu Santo. Dice, ¿para qué Él nos escribió? Para tener prueba de si nosotros somos obedientes en algunas cosas. En lo que queramos. En lo que más nos guste de la Biblia. No, ahí dice en todo, ¿cierto? Mire, ya está consignado aquí. Ya está escrito aquí.
Nosotros ya no tenemos opción. O somos obedientes en todo o nos constituiremos hijos de desobediencia, por lo tanto estaremos en pecado. Inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias porque tú hoy nos has hablado, Señor. Cuán clara y perfecta es tu palabra, Señor. Un mensaje definitivo, Señor, para nuestras almas, para nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos para que con prontitud, Señor, pongamos toda tu palabra por obra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos hijos obedientes de ti, Señor. Sujetarnos a tu palabra y a tu voluntad, Señor. Que podamos escudriñarla, meditar en ella de día y de noche, Señor. Porque de verdad el deseo y el anhelo de nuestras almas es estar delante de tu presencia, mi Dios amado. Sabemos que implica, Señor, eso y es la obediencia. Obediencia que tu amado Hijo Jesucristo tuvo que aprender, Señor. Así que tú no eres ajeno a las dificultades humanas, Señor. Tú entiendes lo difícil que para nosotros pueda ser, Señor, entrar en la obediencia. Tú tuviste que aprenderla, Señor. Como lo aprendiste y lo hiciste perfectamente bien, hoy, Señor, el ruego de mi corazón y de mi alma es que tú nos lleves a cada uno de nosotros de tu mano, Señor, para que tú nos enseñes cómo, Señor, tú tomaste decisiones para tu vida y lo hiciste perfectamente, Señor, de tal manera que fuiste contado como el justo, Señor, como el perfecto, como el obediente. Ayúdanos para nosotros, Señor, ser parte de ese número de obedientes, Señor, porque queremos la bendición para nuestras almas. Señor Jesús, no permitas que nosotros nos apartemos ni a derecha ni a izquierda de tu palabra, Señor. Corrige constantemente el rumbo, Señor, de todas las acciones, Señor, y decisiones que tomamos para nuestra vida. Y que tu Santo Espíritu, Señor, siempre nos redarguya a nuestros corazones de qué es lo que estamos haciendo, Señor, porque solamente queremos agradarte a ti, mi Dios amado. Con nuestro testimonio, Señor, queremos exaltar la obra de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Que otros puedan ver a Dios a través de mí, Señor. Que nosotros seamos esos ejemplos perfectos de santidad, de obediencia, mi Dios amado, para que el nombre de tu amado Hijo Jesucristo sea exaltado entre las naciones, mi Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por los hermanos que estuvimos aquí reunidos, Señor. Los que no están en medio nuestro, te rogamos que por tu Santo Espíritu les ministre y les alcance, Señor. Bendice también a tu pueblo, a tu nación Israel, Señor, porque sabemos que tu venida está pronta, Señor, y que la manifestación tuya será, Señor, con gloria, pero también con situaciones para este mundo, Señor, especialmente a la nación de Israel. Ten misericordia de ellos, como lo has hecho de nosotros, Padre. Te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, saludados los unos a los otros en el amor del Señor.